A toda buena serie le llega su momento de terminar. Algunas lo hacen en lo más alto, otras van lentamente entrando en una decadencia, pero saben terminar antes de convertirlas en un verdadero bodrio, y otras simplemente se aferran a seguir viviendo conectadas a un respirador artificial. Honestamente, creo que The Office cae en la segunda categoría, pues si bien la serie no terminó en su punto más alto, tampoco creo que hayan exagerado con el tiempo que la alargaron. Es cierto, si la hubieran terminado 2 temporadas antes, con la salida de Michael Scott, habría acabado en su prime, pero eso era imposible. Era la gallina de los huevos de oro de la NBC, no podían simplemente quedarse de brazos cruzados y dejarla ir. Por lo menos no los ejecutivos. Estoy seguro de que si esta decisión hubiera recaído en los creativos del show, habrían optado por darle fin con este arco. Habría sido perfecto. Podríamos haber tenido un episodio final con todos asistiendo a la boda de Michael y Holly, y este sería el cierre que todos estábamos esperando. Pero en este mundo, el dinero manda, y The Office ingresaba millones de dólares por año a la televisora, así que tuvieron que arreglárselas como pudieron luego de la salida de Steve Carell. Y de nuevo, aunque con todo lo dicho, podría interpretarse que le estoy tirando mucho a estas últimas 2 temporadas, creo yo que se las arreglaron con lo que tenían. Por eso el día de hoy hablaremos del final de la serie 12 años después de su emisión, y veremos qué tan bueno es y cómo le ha afectado el paso del tiempo. Sean bienvenidos y vamos a comenzar. Este episodio rompe completamente con la convención que tenía la serie, ya que desde el episodio anterior ha pasado un año entero. Por lo regular, la serie hacía cortes entre temporadas en donde dentro de la ficción pasaban apenas unas cuantas semanas, porque se supone que eran las vacaciones de verano, tanto del equipo del documental como de los empleados. Pero en general, como espectador, no sentías que te perdieras de mucho, porque el primer episodio de cada temporada siempre solía ponerte en contexto de todo lo que había ocurrido en ese tiempo, y generalmente no era mucho. La serie se manejaba así para que tú sintieras que aunque no estuvieras con los empleados en este tiempo, seguías creciendo con ellos, viviendo tu vida a la par que la de los personajes. Pero con este episodio dan un salto importante. Recordemos que en este punto de la serie han pasado muchas cosas. Andy se fue a perseguir su sueño de ser artista, Dwight estaba a punto de casarse, pero de último momento se arrepintió y decidió dejar a Esther para proponerle matrimonio a Angela, aun pensando que Philip era hijo del senador, y al final es designado como el nuevo manager, cumpliendo el sueño que siempre tuvo. También nos enteramos de que Kevin y Toby fueron despedidos cuando él tomó el mando, algo un poco cruel, pero que al final resulta que les terminó haciendo bien, por lo menos a uno. Dwight nos cuenta que finalmente se casará con Angela luego de un año de compromiso, y también nos enteramos de que el documental de la serie fue tan exitoso que incluso harán un evento para que el público les pueda hacer preguntas. Aquí dan a entender que todo lo que nosotros vimos a lo largo de casi 10 años, dentro del universo de la serie, para las personas que lo vieron por televisión, pasó solo un año, algo que tiene mucho sentido. Perfectamente, emitiendo un episodio diario, como si fuera una telenovela, podrían ver las 9 temporadas completas. Claro, ellos como tal no vieron The Office, la serie, pero al mismo tiempo sí, ustedes entienden. Dwight eligió a Jim como su padrino de bodas, por lo que le encarga la tarea de organizar su despedida de soltero. Esta parte me gusta un montón, porque el desarrollo de la rivalidad de estos dos personajes fue muy bueno a lo largo de la serie. Incluso creo que fue mejor desarrollo que el que le dieron a la relación amorosa entre Jim y Pam, porque esta la resolvieron demasiado rápido. Probablemente porque no sabían cuántas temporadas más le quedaban al show, pues recordemos que al inicio la serie tenía en cada temporada una amenaza real de cancelación, y no querían que este romance quedara inconcluso, pero como la relación entre dos rivales no necesitaba un cierre tan tempranero, tuvieron mucho más tiempo para cocinarla lentamente, y al final terminan siendo amigos. Durante su Talking Head, Jim nos cuenta que se ha dedicado a atormentar a Dwight por años, pero que esta noche no será así, será todo lo contrario, y me gusta mucho que nos muestren al personaje usando todo ese ingenio maquiavélico que antes utilizaba para las bromas, pero ahora para darle una buena sorpresa a su amigo. Vemos que el lado inmaduro de Jim poco a poco va desapareciendo, aunque eso no significa que pierda su chispa y su alegría, simplemente decide enfocarla a otra cosa.
Stanley se retiró y se fue a Florida a vivir la vida que siempre quiso, muy distinta a la vida triste que tenía en la oficina, y en su lugar contrataron a otro empleado, quien es muy distinto a él, alegre y vivaz, aunque bueno, es muy distinto al Stanley oficinista, pero el Stanley fuera de la oficina se parece mucho. Aquí nos dan a entender que fue Phyllis quien se encargó de engordar a Stanley durante todos estos años, algo totalmente creíble. Si vemos al personaje durante la primera temporada, pues si bien no era súper delgado, no era tan gordo como terminó siendo al final, pues en sus últimos episodios no podía ni siquiera subir las escaleras del edificio sin desfallecer. Y creo que si alguien se merecía una vida feliz, afuera de la oficina, era él. Siempre lo vimos como un personaje triste y resignado a que esa monotonía era su vida, y que lo seguiría siendo hasta su muerte. Pero luego de su jubilación, recupera su juventud interior. Claro, también podríamos verlo como un viejo ridículo que quiere sentirse joven porque está en su crisis de la mediana edad, aunque Stanley más bien está entrando a la tercera. Pero bueno, yo me quedo más con el lado romántico de este argumento. Creed ahora es un prófugo de la justicia, y no sabemos en dónde está. Parece que este personaje fue el más afectado después de la salida del documental, pues Dwight nos cuenta que fue justo después de esto que fingió su muerte para tratar de burlar a las autoridades. Probablemente ya estaba fichado desde antes, pero nadie sabía de su ubicación. Y con la salida del documental, los cuerpos de inteligencia lo ubicaron y fueron tras él. Dwight nos cuenta que los delitos por los que lo persiguen son contrabando y venta de drogas, pero realmente, con todo lo que hemos visto de él, es muy probable que tenga muchísimos más crímenes en su historial. Realmente, sería una gran idea que la NBC se pusiera las pilas e hiciera una serie precuela contándonos la historia de Creed, viendo al personaje en su juventud, como lo hizo John Sheldon dentro del universo de The Big Bang Theory, que incluso superó por muchísimo a la serie original. Ustedes ya saben que para mí The Big Bang Theory es muy mala, es televisión basura, pero John Sheldon es una gran serie, y a pesar de estar escrita y grabada con un formato completamente distinto al de la serie original de la que se desprende, termina siendo muy superior, y para mí estaría interesante que la NBC hiciera algo así. Andy regresa a la ciudad para el evento de preguntas y respuestas, y nos cuenta que el episodio que tuvo durante la audición se convirtió en un meme viral, llegando incluso a ser parodiado en Saturday Night Live. Para mí, esto es uno de los momentos más épicos de la serie, el crossover que nadie pidió, pero que todos disfrutamos. Porque la mayoría de actores de The Office, en su juventud, trabajaron en Saturday Night Live, ya sea como escritores o como comediantes, aunque bueno, digo actores, pero en general, también gran parte del equipo creativo de la serie trabajó en este show, y es que ya es una tradición que los mejores comediantes de Estados Unidos pasen primero por los cuartos de escritores de este emblemático show, y ver al programa dentro de la serie es un pequeño guiño muy satisfactorio, y no deja de ser curioso saber que dentro de nuestro universo hay un episodio del programa en donde parodian a The Office, y que al mismo tiempo, dentro del universo de la serie, el programa existe e incluso hay un sketch que parodia a una persona común de esta realidad, que en este caso sería Andy. La despedida de soltero de Dwight es todo un éxito, por lo menos al inicio. Jim, como buen amigo, le cumple su sueño de disparar una bazooka, mientras que al mismo tiempo todos se sienten mal por Andy, porque saben que el último año ha sido muy difícil para él, pero llegan a tenerle una lástima incluso un poco excesiva. De hecho, nadie le cree que ahora trabaja en Cornell, la universidad que tanto ama. Al mismo tiempo, las mujeres empiezan con la despedida de soltera de Angela, y aquí es donde el episodio comienza a tambalear un poco, porque nos presentan a una hermana que nunca conocimos y que jamás se mencionó, y que realmente no aporta nada al episodio. Su propia existencia no tiene sentido porque anteriormente vimos que en la serie Angela tuvo momentos en donde pudo haber acudido a ella, como la crisis por la que pasó luego de terminar con el senador, en donde incluso se quedó sin hogar, y nada justifica que no haya buscado a su hermana, porque aquí, cuando la presenta, nos cuenta que son muy unidas, que desde niñas se han llevado bien, y que incluso tienen su propio lenguaje para comunicarse entre ellas, y nunca mencionan que estuvieran peleadas o algo así. Y para la siguiente escena, de vuelta en la despedida de soltero de Dwight, tenemos un momento que también desentona
con todo lo que conocemos de la serie, porque resulta que Jim decide contratar a un stripper, pero no lo hace como broma para molestar a Dwight. ¿Qué es lo que podríamos pensar? Realmente se nota que lo hace con la intención de que la despedida de soltero sea la típica que nos imaginamos cuando se habla de una. Creo que Jim jamás habría pensado que eso sería una buena idea. El personaje no es así, y al mismo tiempo sabe que no sería algo que disfrutaría Dwight. Y aunque después vemos que decide afrontar la situación con humor, grabando a Dwight mientras el stripper le baila, al inicio podemos ver que se saca de onda cuando Dwight no entiende que la mujer está allí para desnudarse, y yo sé que esto será contradictorio, pero la escena siguiente, regresando a la despedida de soltero de las mujeres, me parece genial. Aquí es Pam quien se encarga de contratar al stripper, y creo que dentro de la trama es mucho más justificable que ella piense que esto es una buena idea, porque siempre ha sido una mujer recatada, pero que busca demostrar que también sabe divertirse, por lo que su idea de contratar a un stripper es otro de sus intentos por quedar bien ante las demás. Aparte de que la forma en la que lo plantean nos hace ver que ella no lo ve tanto como algo sexual, como podríamos imaginarlo con los hombres, sino más bien como una travesura, como algo que está prohibido y que harán solo por diversión, por romper las reglas, porque vamos, son puras señoras de la mediana edad y Eren. No podríamos esperar que realmente vayan a llegar a mucho. Pero retomando el episodio, el hecho de que el stripper sea el hijo de Meredith y ella no se incomode, sino que incluso lo incite a que haga su show, es algo muy divertido. Volvemos a esos momentos incómodos que tanto caracterizaban a la serie, algo que se supone debía ser divertido para las chicas e incluso un poco picante, se vuelve en un momento totalmente incómodo que para nosotros incluso es difícil de ver. Al final, la despedida de soltero termina más o menos bien, pues Dwight le pide perdón a Kevin por despedirlo, y su relación, que aparentemente había terminado mal, vuelve a ser buena, aunque para esto tuvieron que hacer un truco que involucraba secuestrar a Angela, quien no está muy feliz. Al día siguiente, que es precisamente el día de la boda, tienen también el panel de preguntas y respuestas con los fans, y aquí tenemos un momento muy bonito con Andy, pues como dijimos antes, todos le tienen lástima porque saben que el último año ha sido difícil para él, ha sido un meme viviente, y al llegar al auditorio en donde se realizará el evento, se dan cuenta de que no hay gente en el lugar, y Andy se lo atribuye a su infamia. Piensa que la gente lo odia tanto que no quieren asistir al lugar para no verlo, pero al salir se da cuenta de que el documental le ha traído muchos admiradores. El hecho de que al verlo comiencen a repetir una de sus frases clásicas, rub, bueno, ruidos clásicos, nos deja claro que su personalidad fue lo que conquistó al público, y creo yo que el personaje se merecía una redención. Y para la siguiente escena me voy a convertir en un completo hater. Yo lo sé, será muy difícil hablar tan mal de una escena de The Office, pero lo que hicieron con los padres de Eren me parece de lo más aborrecible que he visto en la televisión. La forma tan simplona en la que integran a estos personajes me parece ridícula. Por un rato no supimos la razón para que ésta creciera en un orfanato. Obvio que podemos suponer que sus padres tuvieron que dejarla por alguna razón de fuerza mayor. No sé, problemas económicos, emocionales, familiares, un embarazo adolescente, ustedes elijan. Pero aquí vemos que sus padres son dos hombres bastante adultos que, haciendo un poco de números, debieron de haberla tenido ya pasado los 30 años. Y no se ve que sean dos personas en una muy mala situación económica, por lo que con el riesgo de sonar como un completo especulador, me atrevo a decir que la dieron en adopción por razones completamente egoístas. Y ahora resulta que luego de verla en televisión, deciden volver a su vida. Y esto me parece horrible tanto dentro de la historia, como la forma en la que los escritores tratan de hacernos sentir que esto es un momento conmovedor. Como Eren corre entre lágrimas a abrazarlos, cuando nunca antes los había visto. Es más, a nadie le consta que estas personas de verdad sean sus padres. Entiendo que es el final y que la serie busca darle a cada uno de los personajes un momento emotivo y un cierre, pero la verdad es que lo que hicieron aquí me parece absurdo, digno de The Big Bang Theory. Pero bueno, luego de este momento amargo, tenemos que pasar a una escena que es completamente lo contrario. Hasta parece que fueron escritas por equipos creativos completamente distintos, pero no, fueron los mismos. Jim le dice a Dwight
que se acaba de enterar que por tradición, el padrino no puede ser más joven que el novio, así que no podrá estar con él ese día, y que realmente le gustaría que hubiera alguien que pudiera estar allí para reemplazarlo. Y finalmente, tenemos el esperado regreso de Michael. La escena está escrita, grabada y editada a la perfección. Primero, la conversación entre Jim y Dwight manejada a contraplanos, para luego mostrarnos la escena de Jim volteando lentamente a la cámara, en donde podemos entender está observando algo, una sorpresa para Dwight, quien se encuentra de espaldas a ello, para finalmente darse cuenta de que es Michael, y este sí, es un reencuentro que nos afloja las lágrimas. Aquí sí tiene sentido que Dwight corra a abrazar a Michael con los ojos llorosos, porque es una persona muy importante para él, e incluso podríamos decir que a la serie le hizo bien que el personaje se haya ido 2 años atrás, porque solo así podríamos tener un regreso épico, y sin duda alguna, cada que vuelvo a ver esta escena, se me hace un nudo en la garganta, no tanto porque me dé sentimiento el encuentro dentro de la ficción de la serie, sino porque me pone a pensar en cómo incluso en sus momentos más bajos, el show se las arregla para ser manufacturado con amor. Luego, tenemos una escena que al mismo tiempo es ridícula y emotiva, pues Phyllis se encarga de llevar cargando a Angela en su espalda al altar, porque ella no puede caminar debido a que estuvo 3 horas en el maletero del auto de Mouse. Y de nuevo, la serie le da un buen final a una rivalidad que había desarrollado por mucho tiempo. Angela siempre fue muy cruel con Phyllis, y cuando ésta tuvo la oportunidad, fue cruel también con ella, pero eventualmente ambas maduraron y se convirtieron en buenas amigas. En los primeros episodios, si alguien nos dijera que Phyllis se prestaría para esto, para llevarla cargando al altar el día de su boda, nadie lo habría creído, ni dentro de la serie, ni nosotros como espectadores, pero finalmente ocurre así, un simbolismo muy lindo. Y claro, al mismo tiempo, ridículo y gracioso, porque estamos viendo una comedia. Hasta el choque de puños que Kevin y Angela se dan durante la caminata representa un montón, pues ella siempre lo trató mal, porque lo consideraba muy tonto, y él también respondía a sus agresiones. Pero ahora podemos ver que genuinamente se siente feliz por ella, y Angela sabe que en él tiene un amigo en el que puede confiar, aunque no sea muy listo. Y bueno, ¿qué decir de las lágrimas de Angela cuando finalmente llega con Dwight y se despide de Phyllis con un abrazo? Estoy 101% seguro de que esto no es actuación y de que Angela Kinsey de verdad se rompió en este momento debido a lo emotivo de la escena. Finalmente se casan y la boda transcurre como podríamos esperar, un montaje de escenas graciosas y emotivas para finalmente irse al after party en el almacén de la oficina. Y es que no podía ser de otra forma, la serie tenía que terminar aquí, literalmente se llama así, es el escenario que hemos visto por años, y que, aunque al principio del episodio no estemos conscientes de ello, nunca más volveremos a ver, pero antes tenemos que hablar del cierre de la historia de Jim y Pam. Previamente, vimos que Jim renunció a su sueño de seguir con Athlete, su emprendimiento, por Pam, y aquí, finalmente, ella le devuelve el favor poniendo su casa en venta para que puedan mudarse a Texas, en donde se encuentra la empresa, y dentro de todo me parece un buen cierre para estos dos. Quiero ahondar un poco en esta relación porque, como dije al inicio, durante las primeras temporadas los escritores no sabían si tenían mucho o poco tiempo para desarrollar este romance, así que fue en la tercera temporada que finalmente los vimos juntos, para después casarse en la temporada 6. Pero luego de esto, llegamos a un momento de ¿y ahora qué? Ya son pareja, ya no existe esta trama de Jim enamorado de ella y todos los problemas que representa que ella estuviera comprometida con otro. Y aunque trataron de hacer la relación un poco más interesante, con problemas de pareja durante el matrimonio, creo que realmente nunca llegó a funcionar. Al igual que como lo dije con Michael y Holly, un final perfecto podría haber sido con la boda entre estos dos. Es más, estoy convencido de que esta era la idea original, aunque los planes se fueron moviendo con el tiempo, pero ningún fan habría renegado si la serie terminaba así, con el matrimonio más esperado por todos. Incluso el dejar a la imaginación qué pasaría después de su casamiento, para los fans podría haber sido mucho más interesante, porque cada uno podría imaginar lo que quisiera, pero al final
tomando en cuenta que para este episodio tenían que trabajar con las herramientas que tenían, creo que el cierre para esta pareja está bien, aunque más adelante hablaremos de otra escena con ellos, pero sigamos en orden. Finalmente en el almacén tienen una pequeña convivencia con el equipo del documental, en donde Greg Daniels, el creador de la serie, hace un cameo muy divertido, pero los empleados deciden escabullirse a la oficina para pasar un momento a solas. Y ahora sí, prepárense porque se vienen las lágrimas. 10 minutos completamente emotivos que si no te sacaron por lo menos una, es porque eres un monstruo sin corazón. Para empezar, la Talking Head de Pam, en la que nos cuenta cómo se siente triste al ver el documental y darse cuenta de que pasó mucho tiempo negándose a sí misma la felicidad, mientras de fondo vemos escenas de las primeras temporadas, para después pasar a la escena en la que le cuentan a Dwight, ella y Jim sobre su plan de vida, y en un gesto de amistad, decide despedirlos, pues con esto se asegura de que la empresa tenga que pagarle su liquidación. Y creo que esto ya lo dije en otro video, pero nunca está de más hablarlo otra vez, y es que Dwight siempre quiso despedir a Jim, ni siquiera quería que Michael lo despidiera, era su sueño poder hacerlo él, como asistente del gerente regional, pero por motivos distintos, porque era su enemigo, porque lo detestaba y realmente quería arruinarle la vida al dejarlo sin trabajo, pero aquí lo despide por las razones opuestas, porque es su amigo y lo quiere ayudar, y este simbolismo no está aquí por casualidad, es obvio que los escritores lo hicieron con toda la intención, y solo me queda decir que esto es maldito cine. Incluso la escena que sigue, que es una Talking Head de Dwight en la oficina del manager, también es un paralelismo a la primera Talking Head de Michael en su oficina en el piloto de la serie. De hecho, hace casi el mismo comentario, en el que podemos inferir que la persona que lo está grabando le pregunta cómo se lleva con sus empleados. En el piloto funciona estrictamente como comedia, porque Michael dice que todos lo aman y que creen que es el mejor jefe, aunque sabemos que no es así. Pero aquí funciona para demostrarnos que Dwight finalmente ha comprendido el sentido de la vida. Bueno, tal vez estoy exagerando un poco, pero nos demuestran su evolución y su madurez, en donde nos da un pequeño monólogo hablando de cada uno de los empleados y su relación con ellos, mismo que termina con él declarando que Pam es su mejor amiga, una relación de la que también hemos hablado en el canal, pues estos dos, aunque al inicio tenían una especie de rivalidad que era un daño colateral de la rivalidad original con Jim, al final terminan siendo muy unidos. Y después vamos a una escena de Andy que se tira la mejor frase de toda la serie. Es más, es la mejor frase en toda la maldita historia de la televisión, pues nos cuenta cómo pasó mucho tiempo añorando su antigua vida, su universidad, su juventud, pero que ahora que finalmente tiene lo que tanto deseó, sigue pensando en el pasado, pero no en el pasado que pensaba cuando trabajaba en la oficina, sino que precisamente extraña sus días como empleado de Dunder Mifflin, y dice la frase: quisiera que hubiera una forma de saber que estás viviendo esos buenos viejos tiempos antes de dejarlos atrás. Y es que es una frase que describe la vida a la perfección. Estoy seguro de que a ti te ha pasado también. Estás viviendo un momento de tu vida mientras añoras un futuro mejor o extrañas un pasado al que desde este punto quisieras volver, ya sea en lo personal, lo profesional, lo económico o etcétera. Y aunque disfrutas de vez en cuando estos momentos, todo el tiempo estás pensando en el futuro o en el pasado, porque crees que las cosas serán mejores antes o que serán mejor después. Pero llega un punto en el que te detienes y vuelves a voltear hacia atrás, y extrañas esos tiempos, y te das cuenta de que ya viviste los días que tanto añoras, y que no los aprovechaste al máximo. A mí me pasa un montón, por ejemplo, con mis épocas de estudiante, pues aunque disfruté mucho esta etapa, también a veces miro con nostalgia al pasado, y pienso que me gustaría volver para poder aprovechar más esas salidas con amigos en la universidad, esas clases a las que no le prestaba atención porque se me hacían muy aburridas, esos eventos escolares a los que nunca fui porque prefería aprovechar el día libre para quedarme a dormir, entre muchas cosas. Y aunque probablemente esto sea solamente una crisis de la edad, sé que a muchas personas también les estará pasando. Es más, ya suelo recordar con nostalgia aquellos días en donde vi The Office por primera vez,
porque me acompañó en momentos de mi vida que no eran los mejores, y poder sentir un poco de felicidad provocada por la risa que me provocaba la comedia era un escape bastante lindo, y ahora siendo un adulto de 30 años me pongo nostálgico al pensar en ello. Y para rematar, la serie sabe en dónde apretar la herida, pues termina con un montaje musical de una canción interpretada por Creed, mientras vemos imágenes de los personajes actualmente combinadas con metraje de los primeros episodios, escenas que incluso no vimos originalmente en la serie, y que parece ser que en realidad no forman parte de la serie, sino que son grabaciones de los actores jugueteando detrás de cámaras. Y la canción que utilizan es perfecta, All the Faces, una original de Creed Bratton, el actor y músico. Simplemente es perfecta. La canción habla de dos amigos que se reencuentran luego de mucho tiempo y aunque no se acuerdan de sus nombres, siguen teniendo el sentimiento de amistad tan fuerte como el primer día. Y de verdad les recomiendo que la escuchen completa. Tenemos también otra escena que es un paralelismo con el primer episodio, pues Jim, en el piloto, cuando le preguntan de a qué se dedica dentro de la oficina, nos cuenta de qué trata su trabajo y nos da una explicación que lo hace ver bastante monótono, pues se dedica a hacer llamadas, a hablar con los clientes de tipo de papel, etc. Y aquí nos cuenta que trabajó 12 años en esta compañía, haciendo llamadas, hablando con clientes sobre tipos de papel y que todo lo que tiene ahora se lo debe a ese trabajo. Aunque la frase final, que es dicha por Pam, es la mejor para cerrar, pues nos habla de cómo le pareció raro que decidieran grabar algo tan cotidiano y a simple vista tan aburrido como una compañía de papel para un documental, pero que al final se dio cuenta de que la belleza está en las cosas más simples, y tiene mucha razón. Algo tan simple como una compañía de papel, o como llegar a tu casa a prender la televisión luego de un cansado día de trabajo o de escuela, o simplemente de haberla pasado mal y buscar relajarte un rato viendo un episodio de tu comedia favorita para reírte y olvidarte por un momento de todos los problemas, puede convertirse en un momento realmente mágico. Y al final del día, de eso se trata la vida.